Buenísimo. ¿Estamos ya? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches ya en algunos de los lugares, por ejemplo en Colombia. Bienvenidas, bienvenides a esta primera publicación editorial del 2021 de Bajo Tierra Ediciones. Nos da un enorme gusto estar acá. El 2021 es un año que para nuestra cooperativa editorial parece que va a tener mucha fuerza, mucha potencia y esperamos y sabemos que este es un inicio con el pie derecho. Qué bueno verles por acá. Gracias por seguirnos acompañando. El evento que nos convoca hoy es la presentación de Pensar las autonomías, experiencias de autogestión, poder popular y autonomía. Este es el segundo tomo, Pensar las autonomías 1, un libro que se publicó en el 2011. Y nos da un montón de gusto, la verdad, por mucho sentido poder estar acá, estar compartiendo con ustedes. Tenemos la suerte de tener a varios y varios de los autores aquí presentes, así como los compiladores del libro. Entonces yo no voy a hablar tanto del material, lo que sí quisiera es tomar un espacio para comentarles qué significó este libro para nuestra cooperativa editorial en Bajo Tierra y por qué nos parece tan importante. Ocasiones en que los procesos editoriales, si bien nunca son fáciles, son muy eficientes. Uno se contacta con los autores, hace su chamba y 5 meses después los lectores tienen un libro que antes no existía. No siempre es así. Este es el caso de Pensar las autonomías. Este es el libro que estuvo pensándose, soñándose, anhelándose durante muchos años. Lo empezamos la primera vez que se pensó en publicar Pensar las autonomías fue en el año 2013. Y durante todo este tiempo, el libro era casi una deuda que nosotras en la editorial teníamos con autores, con las y los compiladores, con nosotras mismas por el trabajo y el empeño que ya le habíamos dedicado. Por eso nos parecía muy importante en esta etapa en donde donde la cooperativa editorial es mucho más fuerte en el pasado, saldar esa deuda que teníamos, ¿no? Y honrar los compromisos que habíamos adquirido, y la mejor forma de honrar esos compromisos pues era que el trabajo no se evaporara en el aire, ¿no? Y que pudiéramos presentar. Entonces, la verdad que nos da mucho orgullo, nos da mucha alegría poder estar acá. Además, hay una profunda convicción respecto de la pertinencia de todos los contenidos del libro, una compilación de diversas experiencias, de 19 experiencias de todo el mundo respecto de luchas en la práctica, de la cual creemos que podemos aprender un montón y podemos nutrir como referentes para retomar en lo que nosotras y nosotros estamos haciendo desde nuestros espacios. Por último, y quizá este es uno de los contenidos que más nos interesaba o que nos parecía más importante dentro de la cooperativa, era que Pensar las autonomías es un ejemplo muy contundente de la importancia de contar con circuitos editoriales críticos y militantes. Un libro tan colectivo como este, un libro que se pensó y se anheló durante tantos años, difícilmente va a tener vida en circuitos editoriales tradicionales. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el mundo del libro? El ecosistema del libro está dominado por lógicas del mercado, la mayoría de las cosas en el mundo, lamentablemente, y con muy pocas casas editoriales, a veces únicas en Latinoamérica o una sola para todo eso, para todo Iberoamérica incluso. Para estas casas editoriales muchas veces el criterio más importante es únicamente económico. Pero ¿qué pasa con un libro como este? ¿Qué pasa con un libro como este que se tarda mucho tiempo, que se piensa, se anhela, se corrige, se actualiza, se nutre todo el tiempo durante años? Es difícil estimar un valor económico para él. En ese sentido, si no fuera por la existencia de editoriales críticas, de editoriales independientes, materiales como este, materiales que creemos que nutren, materiales que, en el sentido muy estricto de agitación y de lucha, no verían la luz nunca. Por ese sentido, nosotras creemos que parte de nuestra
de nuestra razón de ser es luchar contra las limitaciones que el mercado impone a los circuitos editoriales. Y que esto materiales van existiendo. También, y en ese sentido, como editorial, asumimos que una parte muy importante es hacerlos asequibles. Como quizás sepan, desde el año pasado y desde antes, nuestra editorial publica periódicamente y libera periódicamente sus materiales. Este no va a ser la excepción. En las próximas semanas estará disponible para su libre descarga, para que lo utilicen en sus salones, para que lo compartan con sus colectivos, con sus alumnos, para que lo tengan en sus bibliotecas, al igual que la mayoría, que todos en realidad nuestros materiales. Si ustedes son un proyecto colectivo, una lucha, una comunidad, nos pueden escribir y gestionamos un acuerdo especial con respecto de este libro. Les recordamos que hacemos campañas anuales de donación a proyectos autogestivos y cooperativos. Y bueno, creemos que todo este trabajo y este libro nos une a una larga trayectoria de edición crítica, independiente y militante de la palabra escrita. Por eso estamos muy contentos de estar acá y de sumarnos y de aprender de nuestro espacio con nuestras propias experiencias de autonomía y de lucha. Entonces celebramos este libro, le damos la bienvenida a los autores que están por acá, a los 3 autores y a los 2 compiladores, los y las autores y compiladores. Tenemos una mesa muy bonita, están Alicia Hopkins y Enrique y César Enrique Pinar, Baronet, Giovanna Gasparello y Odín Ávila como autores. Entonces, sin tomar más la palabra, quisiera, por favor, que ustedes nos hablaran un poquito del libro. Primero, bueno, si les parece bien, va a empezar Alicia. Antes, Alicia, voy a leer una pequeña semblanza, que ya se me perdió. Un segundito. Listo. Bueno, Alicia, bienvenida y nos da mucho gusto. Es doctora en estudios latinoamericanos en el área de filosofía, es docente y feminista dedicada al estudio de la filosofía política, en específico la latinoamericana. Forma parte del Escuela de Pensamiento y de la Asociación de la Filosofía de la Liberación y ha publicado artículos en revistas especializadas y apartados de libros sobre filosofía de la liberación, pensamiento latinoamericano y justicia comunitaria. Alicia, por favor, te escuchamos. Hola, Laura. Hola a todas, a todos. Hola, estén observando y escuchando en este momento. Un saludo, estoy muy contenta. Y, ¿no? Bien dice Laura, ¿no? Que subimos de trabajo, escritura sobre estas experiencias tan importantes sobre autonomía, autogestión, poder popular. Compañeras de Bajo Tierra, el esfuerzo que han hecho para organizar esta presentación. Y bueno, un agradecimiento también a Bruno, a Giovanna, a Odín, ¿no? Que están acá apoyándonos, pues, ¿no? Como autoras y autores, ¿no? En la presentación de esta obra. Yo quisiera platicarles de inicio, ¿no? ¿De dónde nace, ¿no? La necesidad también de esta publicación. Esta publicación, como bien ya señalaba Laura, es una especie de segundo tomo de este que les voy a enseñar acá. Es uno muy bonito también, ¿no? De pensar me parece sobre el tema. Una de las deudas que sentimos, de los pendientes. Alicia, perdón que te interrumpa, se está cortando tu audio. Si puedes, por favor, apaguemos todos nuestra imagen, a ver si eso resuelve. A ver, ahí Inclusive,
Exacto. Ya, muy bien, regresé. ¿Sí? Perfectamente, sí. Ok, Perdón, continúa. perfecto. Muchas gracias, no te preocupes. Bueno, algo que quería comentar es que en este primer tomo, ¿no? Una de las preocupaciones que quedaban es que este tomo es un tomo genial, excelente, ¿no? Donde hay muchas compañeras y compañeros desde la militancia teórica que reflexionan sobre la autonomía. Y está en el 2011. En el 2011 que pongamos, ¿no? Estamos como entre 5, 10 años más o menos de esta irrupción, ¿no? De los movimientos populares en varios países en América Latina que se enfrentaban, ¿no? A esta ola feroz y voraz del neoliberalismo en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, ¿no? Y que habían tenido como desarrollo, pues, ¿no? La hegemonización por parte de algunos partidos políticos que desde cierto sector de la izquierda se interpretó como una especie de primavera latinoamericana, ¿no? Un éxito para la izquierda latinoamericana, el sueño de Bolívar y de Martí, incluso, ¿no? Formaba parte del imaginario. Muy arriesgado este texto porque frente a ese escenario que parecía un escenario de éxito de la izquierda, pues aparece, pues, ¿no? Esta publicación precisamente de las autonomías como una experiencia importante y una alternativa fundamental para pensar la política en la actualidad, ¿no? Y entonces hay una confrontación ahí. Ese es el escenario en el cual en el 2011 se publica. Y es un texto muy rico en términos teóricos, ofrece un montón de herramientas teóricas para comprender los procesos autonómicos. Algo que sentíamos que quedaba todavía pendiente era que fuera a hablar más sobre las experiencias, ¿no? Es decir, centrarnos más sobre cómo analizamos experiencias concretas que nos permitan mirar de manera más cercana, más íntima, ¿no? Los procesos autonómicos que son descritos, pensados y reflexionados por compañeras y compañeros que o forman parte del proceso autonómico o están acompañando mano a mano el proceso histórico de organización de la comunidad, del proceso autonómico. Y ese es el espíritu que trae consigo el segundo tomo de Pensar las Autonomías. Este texto es un texto que se acerca, que entra, que desentraña experiencias que son fundamentales para comprender de manera más cercana los procesos autonómicos. Y me parece importante porque además, ¿no? Justo a 10 años de la publicación de Pensar las Autonomías, tenemos un escenario, otro también, en la política latinoamericana. Si bien el primer tomo nace, ¿no? En un contexto en donde hay de alguna manera una especie de celebración, ¿no? Por la primavera latinoamericana de esos gobiernos progresistas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Correas en Ecuador, en Evo en Bolivia, Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile, estaba el propio Chávez en Venezuela con su propia configuración, por supuesto, ¿no? Pero había un espíritu latinoamericanista que de alguna manera celebraba, ¿no? Una especie de articulación política ahí, ¿no? Y que además, ¿no? Este escenario mostraba una confrontación entre dos horizontes de liberación muy distintos, en términos de alternativas, en términos de posibilidades para pensar y para hacer lo político. Uno que era este escenario, ¿no? Del escenario de la hegemonía de los partidos en el Estado, con las instituciones del Estado, que buscan articularse, confrontar el imperialismo norteamericano, ¿no? Recuperar estos imaginarios incluso latinoamericanistas tan importantes como el de Bolívar y Martí, ¿no? Pero que finalmente, ¿no? En este escenario victorioso, ¿no? En esta época, se enfrentaban también a múltiples otras posiciones desde los procesos autonómicos que conocemos en América Latina, que no están optando por esa, ni entonces ni ahora, están optando por esa vía, pues, ¿no? Y me parece a mí que es una de las discusiones fundamentales de la izquierda latinoamericana en este momento, pues, ¿no? Sigue siendo una de las grandes discusiones.
¿no? Que se piensan sobre las alternativas y las posibilidades de hacer política. Hoy nos enfrentamos a un contexto en el que muchos de esos gobiernos terminaron de alguna manera cayendo, que esta prima cae frente a una reacción muy fuerte por parte de la derecha, ¿no? Llega Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, todavía ahora, ¿no? En el 2019, ¿no? El golpe de Estado que se hizo en Bolivia, ¿no? Es decir, cambia el escenario en Ecuador, en fin, ¿no? Y para entonces, ¿no? Para este momento, nosotros, ya tenemos dos elementos que son importantes de considerar. Uno, ya hemos conocido los límites de estas experiencias y los límites que planteó, ¿no? Este supuesto éxito o esta victoria de la izquierda latinoamericana, ¿no? Y los límites, bueno, es que no dejan de ser izquierdas modernas, no dejan de ser izquierdas extractivistas, no dejan de ser izquierdas capitalistas, o sea, que están dentro de la lógica de reproducción del capital, que terminan vulnerando a quienes siempre han sido vulnerados históricamente en esta región del planeta por ser parte de un capitalismo periférico, porque tenemos 500 años de un capitalismo dependiente a partir de la colonización, y que muchos de ellos precisamente son parte, pues, ¿no? De comunidades, pueblos originarios, pueblos indígenas que siguen defendiendo la vida y el territorio, ¿no? Que va a ser una de las reflexiones importantes también en esta obra. Y ese es un límite fundamental, ¿no? De los procesos de los gobiernos llamados progresistas o de estos gobiernos que se asumen como gobiernos de izquierda, de centroizquierda, etcétera, ¿no? En este momento ya hemos reconocido sus límites y además nos enfrentamos a una reacción por parte de la derecha que supo aprovechar el descontento popular, los errores que se cometieron, ¿no? Y que ahora, ¿no? Emerge de nueva cuenta, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? De recomponer ese descontento popular que dejaron estos gobiernos en algunos países. Y eso es tremendamente peligroso, pues, ¿no? Y frente a este peligro, ¿qué pasa en las reflexiones de la izquierda? Y eso lo tenemos que ver incluso desde nuestro propio México, desde nuestro propio país, porque al final pareciera que el riesgo de la reacción de la derecha, de que haya más Bolsonaros, ¿no? En América Latina o más Macris, ¿no? Ese riesgo otra vez vuelve a generar el imaginario de, claro, lo que necesitamos es de nueva cuenta otros, ¿no? Gobiernos, ¿no? Como estas otras alternativas, reconocemos sus límites y demás, pero esto es mejor, ¿no? Es lo menos peor, dicen siempre, ¿no? Y entonces se celebra incluso el éxito de Obrador como todavía no han muerto los gobiernos progresistas, ¿no? México, el gran hermano, todavía tiene, ¿no? Como un ejemplo que está dando el ejemplo a América Latina frente a este escenario de derechización, ¿no? Para pensar nuevamente la revivificación de estos gobiernos, ¿no? Y es muy fuerte porque justamente este segundo tomo lo que va a decir es, ¿saben qué? ¿No? Nosotros seguimos diciendo, aquí están las alternativas, pues, ¿no? No, es esta derechización del mundo, ¿no? ¿Quién enfrenta al capital? ¿Quién enfrenta al neoliberalismo? ¿Quién defiende la tierra? ¿Quién genera otro tipo de relaciones sociales que antagonizan con el capital? Pues es la comunidad, son las formas de autogobierno, son los pueblos, las comunidades que están defendiendo el territorio y la vida. Es ahí donde está una alternativa que es importante, que es fundamental y que vamos a seguir posicionando, que es uno de los objetivos efectivamente políticos de estas compilaciones, de tanto del tomo 1 como del tomo 2, de decir, hey, o sea, acá hay otros referentes, ¿no? Acá hay otras alternativas y que además ahora en este mundo postmoderno, pues, ¿no? Con estos imaginarios de, pues, no hay política posible, no hay historia, ¿no? La política al final de cuentas es lo que el mercado ordene, ¿no? Acá es decir, pues no tenemos que inventar nada nuevo, ¿no? O sea, la lucha se está dando desde hace siglos.
hay actores políticos fundamentales que están ahí, que están abriendo horizontes emancipatorios desde hace siglos, hay formas de relación social que siguen vigentes y que siguen siendo una apuesta extraordinaria para pensar la posibilidad de detener el desastre al que nos enfrentamos, y hay que conocerlas, hay que conocer estas experiencias, porque permite entonces comprender que no todo está perdido, pues, ¿no? Y nos permite tener ejemplos y referentes para el aprendizaje. También es bien pedagógico un ejercicio como este. Entonces, bueno, quisiera de alguna manera recuperar este contexto, pues, ¿no? En el que están siendo publicadas estas dos compilaciones, ¿no? Han pasado 10 años en el que, bueno, el curso político de América Latina ha venido fluctuando, pero hay una continuidad que nos permite darle sentido también a nuestra propia posición política, que es seguir refrendando los procesos autonómicos en América Latina, ¿sí? Yo quisiera cerrar diciendo un mensaje que me parece importante, ¿no? Independientemente de lo dicho hasta ahora, que tiene que ver con el contexto político y demás, quisiera mandar un saludo, pues muy afectuoso, a la comunidad de Cherán. En nuestro texto, en nuestra compilación, hay una publicación de un compañero, Salvador Torres, es un compañero que formó parte, pues, ¿no?, de la lucha en defensa del territorio, de los bosques, en la reconstrucción comunitaria de Cherán, y que desafortunadamente este fin de semana, pues, ha fallecido, desafortunadamente por causas de esta pandemia tremenda a la que estamos enfrentando ahora. Y bueno, conmemorar también, ¿no?, a nuestro compañero Salvador Torres, dedicarle quizás también la presentación en este momento, pues, ¿no?, mandar un saludo afectuoso, combativo a Cherán por esta lamentable pérdida, y decir, pues, que recordamos al compañero, pues, ¿no? Y pues, salud y rebeldía, seguimos resistiendo en este escenario tan brutal, en donde ejemplos como el de Cherán, pues, siguen siendo un ejemplo extraordinario para seguir pensando nuestras posibilidades y nuestras alternativas políticas. Yo con esto cierro. Muchas gracias. Y bueno, seguimos, pues, ¿no? Alicia, muchísimas gracias. Qué placer escucharte. Nos sumamos a las condolencias por el compañero Salvador Torres. Definitivamente un abrazo grande a todas y todos en Cherán por su pérdida. Y bueno, pues mucha esperanza y mucha claridad en tus palabras, ¿no? Sobre la apuesta que casi pones como autonomía o barbarie, ¿no? Con este ascenso de las derechas y con gran derechización. Es un placer haberte escuchado. Muchas gracias. Enrique, tienes la palabra. Antes dame un segundito. Bueno, si puedes irte preparando. Voy a leer tu semblanza. César Enrique Pineda es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es sociólogo por la UAM Xochimilco, maestro en estudios latinoamericanos. Es profesor de asignatura adscrito al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su investigación postdoctoral es en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha sido activista y militante durante varios años en redes y colectividades autónomas. Por favor, Enrique, te escuchamos. Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Muy bien, seguimos. Buenas noches a todos y a todas, y gracias a Bajo Tierra por haberle dado continuidad a este proyecto que nos ha llevado pues muchísimo tiempo, y estar muy contentos y contentas de poder reunir a 16 colaboradores, más de 16 porque son muchos más autores, algunos son textos compartidos, en este Pensar las Autonomías, que formalmente es un volumen 2, aunque no se llama así por algunas cuestiones técnicas, pero queríamos presentar este libro un poco como ya lo ha planteado Alicia, que ella y yo, junto con quizá con más compañeros, fuimos los compiladores, porque estas experiencias también pensamos son experiencias de las que vale la pena aprender. Es decir, no solo que se tienen que divulgar
y que se tienen que difundir, sino experiencias, hay que decir, de América Latina y Europa. Queríamos romper un poco, sobre todo en la divulgación en América Latina y en México, sobre la idea de que solo en América Latina habían surgido y solo en las comunidades rurales habían surgido procesos de autoorganización, de autonomía, de poder popular o autogestivas. Y por eso reunimos también algunas experiencias que nos parecían significativas. No logramos conseguir de otras experiencias más, pero nos parecía muy importante divulgar que hay alternativas, al menos en todo Occidente. Hay muchas más en el resto del mundo, pero son las que alcanzamos a compilar en un libro bastante amplio. Con 3 ejes aglutinamos precisamente con la idea de aprender de estas experiencias, imaginar procesos autonómicos desde nuestras propias localidades a partir de las experiencias militantes, organizativas de los sectores populares que hoy finalmente efectivamente están construyendo otro tipo de relaciones sociales, donde la gente está buscando siempre este binomio Estado-mercado, y donde parece que la discusión en las redes sociales, en la opinión pública, suele centrarse esencialmente en una perspectiva de mayor regulación del Estado y de mayores funciones del Estado, o de mayor libre mercado, que por supuesto es la experiencia hegemónica dominante, y precisamente queríamos difundir y aprender de estos movimientos, de estas luchas, de estos procesos locales, colectivos, donde hay otras formas de reproducción de la vida. Nos planteamos 3 ejes y que fue un poco ambicioso, por eso también tardamos bastante. Por ahí se quedaron muchos textos que no pudieron ser publicados, y con 3 ejes fundamentales. El primero es que queríamos mostrar muchas de las experiencias de autonomía urbana. Generalmente cuando pensamos en autonomía, por supuesto pensamos en las experiencias indígenas, en las experiencias rurales. Pensamos, por supuesto, digamos, en que la comunidad rural, en que la comunidad indígena es la base de toda autonomía. Sin embargo, quisimos plantear que hay poderes de autogestión y autoorganización y de poder popular en las ciudades. Son experiencias menos conocidas, hay menos experiencias y procesos y movimientos de ese tipo, pero hay experiencias urbanas que aglutinamos en una primera sección del libro bajo la idea de que la comunidad no es una esencia, no es una esencia étnica, no es una esencia rural, no tiene que estar atada necesariamente a la producción, a la agroproducción, sino que la comunidad es una relación social para protegerse, para que la gente pueda reproducir su vida, para que la gente pueda tomar decisiones por sí misma y sobre todo para afrontar la adversidad en común. La comunidad es una forma, digamos, de interacción, de relación social, no solo basada en la reciprocidad o la solidaridad, sino en el trabajo colectivo y en las instituciones colectivas que también surgen en la ciudad. Para eso tenemos 5 textos, que son, uno abre con alguien muy conocido, con Raúl Sibeki, con el periodista que ha recorrido América Latina con estas experiencias, y con una experiencia de Ciudad de México, que es una experiencia muy cercana a nosotros y que queríamos difundir, que es la de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda y Independiente, y las comunidades urbanas, verdaderas comunidades urbanas, que se encuentran en la periferia pobre de la Ciudad de México. Pero quisimos incluir precisamente frente al debate que planteaba Alicia sobre las relaciones y porque con el Estado, porque en Venezuela hubo un debate en su momento muy importante sobre el Estado y la comunidad. Y una de las experiencias, quizá a contrasentido de lo que va todo el libro, es precisamente la experiencia de los consejos comunales en Venezuela. Para ahí invitamos a Darío Acelini y, digamos, tenemos 2 experiencias muy poderosas, urbanas, una totalmente autogestiva, totalmente independiente del Estado, de los partidos, construida desde abajo muy lentamente durante los últimos 30 años, y tenemos una experiencia promovida incluso constitucionalmente en Venezuela, promovida desde el Estado como una forma de poder popular, y pues queríamos ahí, digamos, de alguna manera abrir el debate sobre estas posibilidades de autoorganización. Esta primera sección también reúne, por supuesto, los trabajos de Grecia, de Italia y de los Sin Techo en Brasil,
que son experiencias más pequeñas, experiencias más efímeras, de hecho algunas ya no existen más, pero que son experiencias que nos alumbran un poco de las posibilidades de las multitudes, de las posibilidades de las clases populares en las ciudades, de las posibilidades un poco de la toma de espacios, especialmente en los parques, en los teatros, que es lo que nos trae Stavros Stavridis y Chiara Bellingardi en dos experiencias, digamos, de tomas de espacios y de ocupación del espacio público y su autogestión. Y finalmente esta experiencia del MST. Solo mencionaré porque tenemos entre nosotros a 3 autores que van a hablar precisamente de otras secciones del libro y donde está pues una parte muy importante del contenido de otras experiencias, pero mencionaré estas otras 2 secciones, simplemente su premisa. La segunda sección parte de la idea de que la autonomía no siempre es autonomía integral, es decir, no puede siempre ser a partir de un concepto de Castoriadis, a veces hay autonomías parciales. No siempre hay condiciones para que la autonomía como la del STLN, como la de muchos movimientos que logran articular el territorio, la educación, la salud, el autogobierno, la justicia como una forma de reproducir la vida de manera integral por las colectividades, por las asambleas. A veces los movimientos avanzan en ciertas áreas de reproducción de la vida. A veces avanzan en la educación, a veces en la salud, a veces en otros rubros, y hemos creado toda una segunda sección que ahorita comentarán seguramente algunos de los trabajos, los autores mismos y de otros autores, ahí tenemos una sección con varios trabajos sobre la educación, la salud, y algo muy importante que queríamos mostrar también, que estos son los más conocidos, los elementos más conocidos, también los medios de comunicación, las radios, como experiencias también de autoorganización colectiva, de comunidad y de otras formas de hacer comunicación que en un momento más quizás se comenten de manera más profunda. Y por último, tenemos una última sección donde pensamos que había que de alguna manera representar las experiencias más avanzadas o de las más avanzadas en el sentido del autogobierno. Es decir, si pensamos en las autonomías urbanas, limitadas sí territorialmente y por estar ancladas en donde el mercado y el Estado son más poderosos, y si pensamos en las autonomías parciales, finalmente podemos pensar en los autogobiernos como la forma de condensación del poder de los de abajo. Es decir, que la autonomía no es el fin del poder, sino el poder construido desde abajo, el poder construido de alguna manera por las clases subalternas que se ponen de pie y toman la vida, sus vidas en sus manos, y la forma de hacerlo es tratar de gobernarse a sí mismos, no gobernar a otros. Y esta es una diferencia muy importante. De eso tenemos 3 trabajos más que ahorita seguramente se hablarán de manera más pormenorizada, pero son estas 16 textos que integran pensar las autonomías, experiencias de autogestión, poder popular y autonomía, que estamos presentando hoy con agradecerle muchísimo, además de la editorial, a los 16 equipos o autores, algunos a nivel personal, otros fueron verdaderos equipos, algunos textos son incluso creaciones colectivas, por confiar en este proyecto, por confiar en la idea de difundir estas otras alternativas al Estado y al mercado, y sobre todo difundir las experiencias donde la gente, como se dice en Argentina, ha puesto el cuerpo, donde la gente está entregando sus vidas, donde la gente está creando nuevas relaciones sociales, que era lo que nos animaba, por supuesto, a hacer esta compilación, a difundir las experiencias de poder popular alternativo, de autogestión y de autogobierno y de autonomía de los pueblos. Y bueno, esto es un poco la estructura del libro para que nuestros autores, 3 de ellos, no podíamos invitar a todos, ¿verdad? Es que son muchos y muchas, pudieran comentar algunos de los textos, algunos de los temas y sobre todo algunos de los contenidos que queremos que muchos y muchas lean, que muchos y muchas difundan, pero sobre todo que se vinculen a los procesos de autonomía y construcción de poder desde abajo. Muchísimas gracias, Enrique, por este recorrido por todo el libro y por toda la publicación. Yo aprovecho para comentarles que oficialmente alcanzamos ya nuestra primera centena de personas viendo el evento.
Y eso en tiempos de sobreestimulación virtual, la verdad es que es todo un logro. Entonces, pues muchas gracias y felicidades. Imagínense un auditorio de una sala de la UNAM por lo menos llena, ¿no? Para sentir un poquito de melancolía por la vida no virtual. Eh, Sin más, le doy la palabra a Bruno. Antes quisiera leer una pequeña semblanza sobre el autor. Bruno Baronet es sociólogo y docente, es profesor de posgrado e investigador en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Es colaborador de Schools for Chiapas y miembro de la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor. Se interesa en las estrategias de formación en educación comunitaria y las experiencias de autonomía en pueblos originarios de México y América Latina. Es autor de varios libros y textos. Tiene la palabra. Por favor, Bruno, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades a Bajo Tierra Ediciones como cooperativa editorial independiente y pues siento que es el momento ideal para leer este segundo tomo de pensar las autonomías. Creo que pues las autoras, los autores pues se encuentran muy bien en el subtítulo del libro. El subtítulo es Experiencias de autogestión y poder popular y autonomía, ¿no? Los 16 textos más la introducción magistral del profesor y compañero César Enrique Pineda, titulado la introducción titulada Pensar las autonomías, otros caminos de emancipación, pues pienso que es pues una herramienta. Este libro es una herramienta de más de 450 cuartillas, cuando el primer tomo, que es pues un arma de autodefensa intelectual, ¿no? Pensar las autonomías, pues se ha difundido mucho. Yo lo utilizo en, en seminarios, en cursos, y me alegró mucho cuando recorrí este segundo volumen, que muchos de los autores desde las experiencias se refieren a los textos del libro pues negro, que son pues autores que pues considero como los máster, ¿no? Las y los máster. Entonces pues hay un diálogo a 10 años, ¿no? 2001, 2011 para el primer volumen, 2021, y siento que este diálogo pues debe seguir, ¿no? Con otras experiencias y hacer este ir y venir entre pues, reflexiones teóricas, reflexivas, con los propios sujetos de las autonomías, ¿no? Entonces, pues creo que pues este volumen 2 puede ser útil, pues puede ser útil en las bibliotecas comunitarias de las experiencias aquí reseñadas en este libro, ¿no? En el segundo bloque titulado Procesos de la reproducción colectiva en la educación, la protección, la comunicación y la producción. Hay un texto fabuloso de César Ortega Elorza sobre el proceso de formación de los militantes del movimiento Semtera en Brasil, un trabajo que pues a mí me gustó mucho. Si me permiten una cita, página 181 y 9. El MCT, para el MCT, el descubrimiento de que el propio proceso de organización, movilización y lucha educa a las personas que forman parte de él, no fue algo inmediato o sencillo, pero entendieron pronto que la percepción del conflicto y la postura inicial frente a este, por parte del sujeto individual y colectivo, pueden ser, el punto de partida de un proceso de concientización, de organización colectiva y de construcción de autonomía. Es decir, una educación para la autonomía, ¿no? Un poco, pues, la autonomía, en las autonomías en sentidos plurales, ¿no? Sin pretensión, este libro no pretende hegemonizar miradas autonomistas, y todo el tiempo, creo que es su gran fortaleza, todo el tiempo estas experiencias son descritas, interpretadas por agentes internos o externos en diálogos con los sujetos, sin nunca callar dificultades, ¿no? Contradicciones.
resaltando las lecciones aprendidas de errores en términos de organización. Entonces, yo siento que como lo dicen los compañeros zapatistas en el capítulo que tuve el privilegio de firmar, decían los compas zapatistas en un programa de radio insurgente en 2005, que luchamos para que la educación sea de acuerdo a los intereses del pueblo, de acuerdo a sus necesidades, de su historia, de su cultura, de su pensamiento, para preparar y formar profesionistas indígenas y no indígenas que van a estar al servicio de nuestros pueblos y que esas escuelas cuenten con apoyo económico que sea administrado por los mismos pueblos y con maestros que sean de los mismos pueblos, que entienden mejor la vida, la situación, la cultura y la lengua de nuestros pueblos. Entonces, en este libro hay distintas formas de encarar las estrategias de formación en términos de educación popular, educación de niños, de adultos, la transmisión de conocimientos acerca de la lucha entre generaciones, ¿no? Incluyendo a las personas de mayor edad, ¿no? Pero el libro también muestra formas de autonomía que son negadas, que son reprimidas, incluso experiencias que no existen hoy bajo la misma forma que se han transformado, como algunas ocupas, pues siento que lástima que la delegación de navegantes del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2021, pues tenga dificultades en visitar experiencias que están aquí descritas, pero otras se hermanaron y nacieron, ¿no? Como las ocupas, ¿no? Hay varios textos que pues, yo recomiendo porque pues me tocaron el corazón y uno de ellos es el texto escrito a nombre colectivo por los compañeros y compañeras de los bachilleratos populares del Movimiento Popular La Dignidad en Argentina. Se titula el texto Nuevos desafíos para la educación popular, una mirada desde los bachilleratos populares del Movimiento Popular La Dignidad. A mí me gustaron mucho los acuerdos de asamblea que tomaron los compañeros de los bachilleratos populares en términos de evaluación, rechazando calificaciones numéricas y proponiendo formas de autoevaluación no solo de los estudiantes, sino de los propios docentes que acompañan a los educandos. Es un texto maravilloso, ¿no? de 30 cuartillas. Que pues, yo creo que pues, es un texto de referencia. Otro de texto de referencia hay muchos, pero hay uno aquí que a mí no solo me tocó el corazón, sino me hizo resonar con mis experiencias de observación y de acompañamiento. Es el texto Fortaleciendo la Palabra, del maestro Jaime Martínez Luna, actual rector de la nueva Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. El compañero Jaime pues nos ofrece un texto escrito en diciembre 2015, donde narra la experiencia de creación de una radiodifusora comunitaria en Oaxaca. A mí me tocó mucho porque me recordó la película Tío Jim de Luna Maram que pudimos ver. La recomiendo si no la pudieron checar. Y página 347 pues nos expresa Jaime el porqué de esta experiencia autonómica en términos de comunicación. Si me permiten, ahí de Jaime, a quien mandamos saludos, porque sabemos que nos está siguiendo desde Gelacao. El texto se llama Fortaleciendo la Palabra. Nuestra experiencia nació del deseo de exponer lo propio, del conocimiento en la agricultura, la medicina, la música, en fin, en todo lo que se considera razonamiento propio. Elaborar el proyecto de la radiodifusora regional
fue una faena que no resultó fácil, ¿no? Pues esta experiencia comunal pues se conecta con pues esta decisión comunal y lo que Jaime llama el goce comunal. Y creo que una presentación de libro como la que estamos hoy viviendo, este lanzamiento de un libro, pues siento que pues es un motivo de fiesta, ¿no? Que corresponde a un ciclo como los ciclos agrícolas, ¿no? Y pues yo invito a gozar la lectura de este libro poco a poco. Es un libro que permite, pues yo creo, a tesistas, a seminaristas, a círculos militantes de un libro de referencia. Más allá de las bibliotecas universitarias, yo creo que este libro tiene un lugar particular en las bibliotecas de Cherán, ¿no? En homenaje a Salvador Torres, autor de este libro, ¿no? Y en las experiencias de las escuelas del movimiento Centera, en las bibliotecas autónomas del movimiento zapatista, un libro formador, un libro inspirador para jóvenes estudiosos, estudiosas, estudioses, que están involucrándose en experiencias de autogestión y pues enhorabuena, qué bueno que se va a liberar pronto este documento y pues por mi parte recomiendo a que puedan ir a las bibliotecas, en nuestras mejores bibliotecas y en nuestras mejores librerías independientes, ¿no? Un saludo fraterno y fraterna a todos y todas todos que nos están siguiendo. Pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por sus comentarios y saludos en el chat. Gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias, además se te escucha con mucha alegría, citando y invitando a todas a leer este texto, qué bonito, porque se ve que es muy desde el corazón lo que retomas. Muchísimas gracias. Uy, acá los compañeros no... Un segundito. Listo, bueno, retomando esto último que comentaba Bruno, efectivamente el libro va a estar, además de liberado, presente en múltiples librerías independientes, librerías críticas y espacios en varios puntos de la República. En la Ciudad de México tenemos 6 puntos de distribución y gracias a Lenguaraz, a distribuidora Lenguaraz, estamos en todo el país. Entonces, para no hacer demasiado largo el comercial, escríbanos y les decimos cómo pueden adquirir el libro en su ciudad. Sin más, bueno, le doy la palabra a Giovanna Gasparello, la voy a presentar. Giovanna es antropóloga e investigadora titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es miembro del SNI y miembro de un centro de investigación en Venecia. Realizado investigación en regiones indígenas de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Campeche sobre los temas de autonomía, derechos indígenas, antropología jurídica, antropología de la violencia y la paz, megaproyectos y luchas en defensa del territorio. Giovanna, qué placer verte por acá y tienes la palabra. Buenas tardes o noches a todas y a todos. El placer es mío, realmente yo agradezco y celebro la iniciativa que después de tantas travesías por fin viene a la luz y logramos compartir estos textos. Agradezco a Alicia y Enrique por la invitación a compartir la palabra y la pluma pues con los demás autores. Agradezco pues al colectivo, a la colectiva de la editorial pues Bajo Tierra, pues a todos los autores que conjuntamos este esfuerzo y desde luego a todas las personas pues que ahorita pues nos están escuchando aquí en la presentación y que pues tendrán espero el placer de leernos pronto. Yo, bueno, quiero iniciar mi presentación retomando pues el homenaje a la memoria de Salvador Torres Tomás, como un héroe promotor del proceso de organización del gobierno comunal de Cherán. Yo no lo encontré durante la estancia de investigación que hice en Cherán en el año 2016, pero recuerdo haberlo conocido cuando él era
integrante de la Comisión de Negociación del Gobierno Comunal de Cherán frente a la Secretaría de Gobernación, por ahí del año 2012 tal vez. Venían a la Ciudad de México para pues, seguidas reuniones en gobernación y el colectivo de Desinformémonos los recibía en la madrugada llegando pues de la Terminal del Norte con un rico desayuno caliente. En alguna ocasión me tocó pues acompañarlos en ese momento, en la preparación del desayuno, en compartirlo con ellos, y entonces en esa ocasión lo conocí y pues fue realmente una gran emoción volver a escuchar su palabra, aunque sea por escrito en el texto, ir obedeciendo a la comunidad que se incluye en este libro. Un texto que inicia así: la memoria es identidad. Y entonces la identidad colectiva, es sabernos parte de algo que nos incluye como individuos, ya sea una comunidad o un pueblo indígena, o una comunidad como proceso organizativo que contribuimos a crear. Esta conciencia de la identidad, el desde dónde actuamos, esto que nos recuerda Salvador Torres, es uno de los fundamentos más importantes de los procesos de autonomía. Yo voy a compartir aquí pues algunas reflexiones transversales a varios textos del libro y también pues a partir de la experiencia personal. En el caso de los procesos de autonomías indígenas en particular, que son aquellos que yo he estudiado y tuve el privilegio de acompañar por algunos momentos en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán, la conciencia de la identidad se acompaña con la reivindicación de la diversidad cultural y política, saberse diferentes y sin embargo iguales, con los mismos derechos que los demás y más por el reconocimiento de esta diversidad, acreedores del derecho a la autonomía, como colectivo, como pueblo, como tribu o nación originaria. Y quiero subrayar entonces la importancia de la reivindicación de la diversidad como fundamento en la práctica de la autonomía. Pues con frecuencia estamos acostumbrados a valorar estos procesos organizativos, los procesos de autonomía, desde lo político, pero poca atención prestamos a las manifestaciones culturales, artísticas, a la dimensión espiritual y ceremonial, que representan tal vez el sustento más fuerte de la diversidad y su orgullosa reproducción década tras década, a pesar de los procesos migratorios y globalizantes de despojo. En el espacio ceremonial, espiritual, se refrenda la relación y el pacto entre la comunidad humana y el entorno con el cual vive. Se reitera la construcción de la memoria colectiva, de la esperanza, la constitución puro. Y es precisamente esta irreductible, insumisa y orgullosa diversidad cultural, cuyas expresiones se tramandan por generaciones, que representa el fundamento de la identidad que reclama autonomía como sujeto colectivo. Hay otro aspecto que poco acostumbramos a enfatizar cuando relatamos los procesos de autonomía y es la dimensión territorial, que sin embargo es capital en su desarrollo. En este libro, Salvador Torres y Edgar Martínez relatan la trayectoria de la comunidad purépecha de Cherán para la defensa de la vida y el territorio, trayectoria en la cual encontraron la práctica de la autonomía y la construcción de un gobierno propio como herramientas fundamentales. Fue el despojo del territorio y las amenazas a la vida que detonaron el proceso organizativo en Cherán, un territorio afectado por la extracción de madera, no solo ilegal, sino operada por grupos criminales, amenazados por la agroindustria y los monocultivos del aguacate, producto también controlado por la economía criminal. La presencia criminal llegó a controlar la vida colectiva y a través de secuestros y asesinatos de comuneros instauraron un clima de miedo e impotencia. Entonces la organización colectiva representó la única forma para defender la vida y reapropiarse de ella, y con ella reapropiarse del territorio que es fuente de vida material y simbólica. La experiencia de Cherán pone a discusión una idea uniforme de la autonomía que principalmente en México formulamos sobre la base de la experiencia zapatista. Ya lo comentaba Enrique,
Las autonomías pues son tan diferentes y entonces en Cherán se buscó y se obtuvo el reconocimiento por parte del Estado del gobierno comunal y con ello el derecho a obtener los recursos y los programas gubernamentales y administrarlos según una lógica y agenda propia, conforme a las prioridades expresadas en las asambleas. Asimismo, la experiencia de Cherán pone en evidencia cómo los procesos de autonomía representan la principal herramienta para hacer frente a las violencias y actuar colectivamente en aras de la resolución de los conflictos que detonaron dichas violencias. En este aspecto es fundamental el ejercicio de la autonomía en los campos de la justicia y la seguridad, aspectos abordados por el trabajo de Leif Korsbeck sobre las rondas campesinas en Perú. Frente a la corrupción de los aparatos de seguridad y procuración de justicia, a la incongruencia de un sistema legal y jurídico que no responde a la diversidad cultural y por lo tanto actúa en términos discriminatorios y racistas hacia las personas indígenas, el ejercicio de la seguridad como el autocuidado de un pueblo también representa un derecho básico. Y eso nos lo recordaron en Ostula hace ya algunos años con la Declaración sobre la Autodefensa Indígena, firmada por el Congreso Nacional Indígena. Las rondas campesinas son una experiencia pionera iniciada en 1974 y en México las más recientes experiencias autonómicas también iniciaron por afianzar la dimensión de la seguridad, nombrando sus policías comunitarias, guardias comunal o rondas, para defender el territorio y la sociedad y permitir entonces el florecimiento del proceso autonómico. Finalmente, quiero regresar sobre el tema del territorio como base material de los procesos autonómicos, que es algo pues, que tuve el placer de compartir en el texto que se incluye en este libro. Actualmente, la creciente presión por parte de megaproyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y turísticos es una de las principales amenazas que están enfrentando los pueblos indígenas, su permanencia como pueblos y que redundará, que están enfrentando los pueblos indígenas y una amenaza a su permanencia como pueblo. Las luchas por la defensa de los territorios son luchas por la defensa de la vida, así como lo hemos venido conociendo y experimentando colectivamente, ya que el territorio afectado por un sinnúmero de proyectos de desarrollo, así como son definidos ahora con un lenguaje manilocuente y por lo más hipócrita, el territorio sí es la base material para la reproducción de la vida, la tierra que produce y es alimento, el medio de vida. Pero también y sobre todo el territorio es un complejo entramado de historia e historias objetivadas, de memoria, de lugares sagrados que representan el lugar para la interlocución entre el mundo de los humanos y la dimensión sobrenatural y natural, cuyo diálogo continuo es necesario para la reproducción de la vida. Más allá de la conservación ambiental, la reproducción de los territorios como dimensiones que hacen posible la coexistencia necesaria de la vida humana y no humana, la defensa de modos y medios de vida, como los llaman los celtales de la zona norte de Chiapas, modos y medios de vida que permitan a la vida seguir siendo, creo que será el horizonte inmediato en la construcción de las autonomías y su resistencia. De alguna forma podemos interpretar el territorio en este sentido como un bien común, una expresión de relaciones compartidas, administrado por estructuras colectivas. Y esta integralidad del territorio en sus distintas dimensiones como bien común, alrededor del cual se articula y se ejerce el poder autónomo. La práctica de la autonomía, que es para los pueblos indígenas, la continua construcción de la historia de un pueblo en su lugar. Como comentaba, actualmente los pueblos indígenas y campesinos están enfrentando una fuerte embestida por múltiples dimensiones del despojo. Una dimensión contundente del despojo es justo aquella que actúa en el ámbito de la cultura, de la memoria y de la organización social. Esto redunda en una suerte de despojo o erosión cultural, condición previa para otras formas de despojo y la denigración del trabajo en el campo. Pero justo regresando, ¿cómo nos enseñan pues, las comuneras y los comuneros de Cherán? A partir de la reapropiación del territorio
y de la vida en el territorio, de una dignificación del trabajo en el campo, es fortalecer el sentimiento del qué hacemos aquí, qué hacemos todos juntos, por qué estamos aquí. Los procesos de organización centrados en el territorio proponen una revitalización de los significados territoriales, incluyendo la dimensión cultural y simbólica. Y finalmente hay un proceso común de reivindicación del trabajo en el campo como una opción actual de vida digna, una práctica con profundas raíces culturales que expresa la continuidad entre la autonomía individual, el control del tiempo, de mi tiempo, del espacio, de mi trabajo y del objeto de la reproducción material a la cual me dedico. Y la autonomía colectiva pues implica una poderosa acción para conservar una práctica compartida y una poderosa base para el territorio vivo, que es el trabajo campesino. Entonces, yo creo que son múltiples las perspectivas y que se abordan en este libro a partir de experiencias de autonomía o experiencias en las autonomías. Por lo tanto, pues será una lectura muy enriquecedora y que seguramente pues llegó para quedarse, y pues muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia y este espacio. Gracias a ti. Es un placer tenerte como parte de la mesa. Conforme nos acercamos a la segunda mitad, al cierre de la presentación, yo invitaría a todas las personas que nos siguen viendo, bueno, además de agradecerles que están por acá, que nos hagan sus preguntas. Estamos recibiendo un montón de comentarios, la mayoría apapachadores para todas y todos los autores, para todas y todas las luchas que se ven en el texto. Bienvenidos todos los comentarios, las dudas, sobre todo. Este es un espacio para cuestionar, para aprender más y para profundizar y ser muy puntuales. Entonces, les pedimos por favor que nos las hagan llegar. Nos están llegando comentarios que son muy interesantes, pero están redactados en forma de comentario. Entonces también invitamos a quienes tienen incluso críticas que puedan hacer el ejercicio de transformarlo en una pregunta que podamos poner sobre la mesa para que pueda darle cabida, porque no podemos leer todos los comentarios que están por acá. Sin más, bueno, le damos la palabra al último ponente. Él es Odín Ávila. Él es doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, de pregrado, posgrado e investigador en Ciencias Políticas de tiempo completo en la Universidad del Cauca. Es integrante del grupo de investigación GIARP de Unicauca. Es investigador junior por Colciencias e investigador SNI-CONACYT y es autor de varios libros y publicaciones. Odín, por favor, te escuchamos. Buenas noches, agradezco la invitación a todos quienes organizaron este evento y a todas, por supuesto. Desde luego agradezco al público virtual que nos acompaña y agradezco a los compiladores y las compiladoras que son César Enrique y Alicia por la invitación del proyecto y además por llevar este barco a su destino, así como a las compañeras y compañeros de la editorial Bajo Tierra Ediciones que hicieron posible que este barco llegara a su puerto final, a su puerto de destino. Y desde luego agradezco a todas y a todos los colegas y las colegas que han participado tanto en este evento como también han sido coautoras y coautores del texto, de este gran texto, como ya mencionaron mis compañeras y compañeros en esta mesa. Y yo les quiero presentar la última parte de este libro, que está conformada por las formas de gobierno comunitario y que además está vinculado, por supuesto, con otras partes del texto conjunto que hemos hecho todas y todos. Y un punto básico para entender las formas de gobierno comunitario y que además enlaza todos los textos de cada una y cada uno de nosotros y de nosotras es que discuten el tema
de autonomía, de autogobierno, de autogestión, entre otros, con base en un problema fundamental. Y ese problema fundamental es el de la centralidad política del indio, la centralidad política también del colonizado, la centralidad política de los de abajo. ¿Qué significa esto? Que es el proceso de constitución política de los de abajo para constituirse como sujetos políticos y de poder de manera autónoma, es decir, con su propio proyecto político, con sus propias formas, sus propias prácticas, sus propios espacios de decisión, sus propios programas, su propia forma de vida, su propia recuperación cultural, entre otra serie de elementos que son muy importantes y que a lo largo de este texto colectivo se hace mención entre uno y otro texto de todas y todos nosotros y nosotras. Y en este texto hace en general un ejercicio muy interesante que es el de precisamente contar las experiencias, pero no solo contarlas desde los académicos, los investigadores, las investigadoras, las académicas, sino también desde los propios sujetos que se están constituyendo, como es el caso de los compañeros y compañeras que ya han estado mencionando, entre otros, pero que están dando grandes aportes, no solo al debate político, sino también a un debate académico, y que además este texto, y hay que decirlo que me parece muy importante, sirve como un material para próximas investigaciones dentro de espacios académicos investigativos que no son tan cercanos o no son tan afines muchas veces, o por lo menos su preocupación central no es la de las formas de autogobierno comunitario, o en general no les preocupa la autonomía indígena, y este texto ayuda a acercar, ayuda a servir como una base fundamental en ese sentido. En este texto, a mí, por ejemplo, me tocó realizar el texto sobre la democracia zapatista. Este texto yo lo titulé La democracia desde la práctica zapatista. Y digo que este texto especialmente para mí es muy importante porque este texto, además de el compañero Salvador Torres, que se le dedica este libro, también en este capítulo del libro yo le hago un homenaje y un reconocimiento a una compañera, profesora, también muy preocupada por las luchas de autogobierno, por las experiencias como la zapatista o neozapatista, que fue Paulina Fernández Cristieff, que además fue una compañera congruente con sus ideas y también muy comprometida con la lucha, y que fue una profesora investigadora de la UNAM en México. Me parece importante recuperar esto porque efectivamente ya hay también un largo trayecto que se ha ido luchando no solo en México, sino también en varias partes de América Latina, por supuesto también en Europa, en Asia, en África, inclusive también en Estados Unidos, hay experiencias de autogobierno o intentos de estas experiencias. Y me parece muy interesante recuperarlas y también tratarlas de explicar desde un lenguaje común que permita vincular el debate político, inclusive hasta en algunos casos el debate militante y activista, con el debate, por supuesto, académico y teórico, que en lugar, como muchos creerían, que le restaría, aquí lo que nosotros hacemos, y que eso yo creo que es un potencial del texto, hace que la reflexión y que las explicaciones sean mucho más amplias y mucho más profundas, porque hay distintas voces de los autores y de las autoras, como también los distintos análisis, distintos niveles de reflexión, distintos niveles también de identificar los procesos, así como también hay una amplia diversidad de posturas. Y por último, con esto yo voy a concluir mi intervención, es que en esta última parte se recupera un elemento fundamental para entender también el autogobierno y las distintas formas de autogobierno, que es el elemento de la democracia. Y en este sentido, los zapatistas o neozapatistas desde 1994, es decir, su irrupción pública, hasta la sexta declaración de la Selva Lacandona,
la Escuelita Zapatista, entre otras tantas experiencias, propuestas y en general partes fundamentales de ese gran proyecto político que han ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Por supuesto, en consideración que también los zapatistas desde antes del 94 también ya estaban organizándose y también estaban experimentando ensayo y error sobre su organización política y sus prácticas también en términos de construir y de transformar la realidad desde la comunidad. Esta idea de democracia, que desde disciplinas y paradigmas tradicionales como la ciencia política, que además los zapatistas con su experiencia han ido también cambiando la visión de los politólogos y de las politólogas latinoamericanas y latinoamericanos, había sido asociada a los sistemas electorales, a los partidos políticos profesionales electorales, entre otra serie de elementos que se quedaban ahí, pero nunca había sido asociada a las prácticas, a los mecanismos, a principios como el de mandar obedeciendo y al ejercicio del poder y la construcción del poder desde abajo y también desde los debates de la horizontalidad, que además son debates no solo de los pueblos zapatistas, sino también, desde luego, de casos como el de Bolivia, el de Ecuador, también acá en Colombia se ha estado discutiendo estos temas, entre otros. Eso por una parte con respecto a la democracia, esa crítica que desde la práctica están haciendo los zapatistas. Pero también hay otra parte que me parece fundamental y que hay que recuperar cuando hablamos de autogobierno y de estas formas que se están expresando en general en América Latina y que a partir de casos como el zapatismo se hacen mucho más visibles, porque tampoco es que los zapatistas inventaran o por arte de magia sacaran este tipo de prácticas, pero sí lograron darle una dimensión y una visibilidad muy importante, no solo a nivel América Latina, sino también a nivel global o en una escala o dimensión mundial. Y es que precisamente la construcción de la democracia para ellos no se limita a una idea de sistema, sino se limita más bien a lo que vaya definiendo la comunidad, y eso significa que al mismo tiempo la comunidad se define que la democracia son prácticas asambleístas, que va a haber rotatividad, que va a haber alternancia, que va a haber una manera o mecanismos para sujetar al que está mandando, porque por eso ellos dicen mandar obedeciendo, porque el que manda obedece a la comunidad. Entonces, ellos van a poner la comunidad sus propios límites, quienes la integran ponen sus propios límites y no como en los modelos de democracia electoral en general que enfrentamos, por ejemplo, en América Latina, que imponen los tiempos, los ritmos, la manera de participar, la manera de ser representado en términos políticos, inclusive hasta sociales, a los de abajo y en general a toda la sociedad o a quienes integramos toda la sociedad. Y esto es muy importante porque precisamente aquí también la democracia nos está indicando que es un proceso, y es un proceso que no solo se limita a esta parte, sino también tiene otros alcances, llega a otras esferas como el de la educación, por ejemplo, con la experiencia de la escuelita, que también está en este libro compilatorio y se aborda en este último texto. Es como también en la escuelita se hacen prácticas democráticas, también la educación es una práctica democrática, y es parte fundamental del ejercicio del poder. Entonces, nosotros tenemos un texto, y con esto concluyo, un texto diverso, un texto que creo que además da distintas miradas, distintas formas sobre cómo se organiza la autonomía, cómo se organizan las formas y los distintos niveles, así como también las distintas dimensiones que abarca la manera de autogestionarse, tanto en lo rural como también en lo urbano, y sobre todo nos dan una idea de la diversidad, de la heterogeneidad, rompiendo también con esa visión prejuiciada que a veces se había generado desde espacios académicos ajenos a estos debates donde encasillaban o ponían a todas las experiencias de autonomía, de autogobierno, como si fuesen todos y todas quienes participan o han ido participando en ellas, los mismos, que tuviesen los mismos intereses, que solamente
buscan y participan políticamente de la misma manera, y resulta que no, resulta que hay una gran diversidad. Y este es el libro que les presentamos. Agradezco mucho a todas y a todos y espero establecer diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Odín. Muchas gracias por tus palabras y gracias a todas y a todos quienes componen esta mesa. Sin más, ¿les parece bien si vamos pasando a la parte de preguntas y respuestas y abrimos para este apartado el micrófono? Le voy a las preguntas que nos han llegado. Bueno, antes voy un poquito rápido también porque no quiero ser egoísta con el tiempo ni de ustedes ni de las personas que nos escuchan, pero pues qué placer haber tenido este espacio y esta horita y cuarto de encuentro, de conversación, de reflexión. De nuevo celebramos profundamente esta publicación y mucha carnita la que puede salir de esta presentación y de escucharles. Nos llegaron varias preguntas. Bueno, la primera que voy a leer, que tengo acá, dice: ¿la apropiación y ejercicio del sistema productivo es condición para potenciar el proceso autonómico? Si les parece bien, voy a leer 4, abrimos el micrófono y después hacemos una ronda si vuelve a haber tiempo. La segunda es: ¿hay contradicción entre autonomías y emancipaciones en las experiencias? ¿Se lucha por la autonomía desde la autogestión? Y bueno, hay una tercera que dice: ¿cómo pensar las autonomías en relación con los mundos no humanos? Si quieren, vámonos por esas tres. Quien quiera responder, tiene la palabra. Yo quisiera hablar solo de la primera pregunta, es que son muchas y está complicado pensarlas, no son sencillas. Sobre todo porque conozco muy bien la experiencia urbana donde se vincula esta pregunta sobre producción y autonomía. La experiencia urbana, tanto de los consejos comunales en Venezuela como la experiencia autogestiva o de autoorganización en lo que yo le llamo la comuna de Acapatzingo, aquí en Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, en Ciudad de México, nos permiten avisorar que la comunidad se puede construir. Si pensamos que la comunidad es la célula de la autonomía, porque varias comunidades pueden formar procesos autonómicos más amplios, pero que la base organizativa, por decirlo así, es la comunidad, tenemos que pensar que la comunidad no solo es producción, la comunidad es también reproducción. Y lo que encuentro es que la comunidad es básicamente también el habitar en común. Habitar en común, si lo pensamos en lo urbano o en lo rural, significa protección, significa satisfacer necesidades comunes, encontrar y producir lo común, y adicionalmente pueden, digamos, resolverse cuestiones de educación, salud, comunicación, etcétera, digamos, de la reproducción inmaterial, de la reproducción simbólica, cultural de las propias comunidades. Por supuesto, la producción es un ámbito fundamental de la autonomía, pues porque permite la autonomía material, alimentaria, ¿no? Y por tanto, con la producción, cualquier autonomía crece integralmente. Pero lo que encuentro, y con eso termino, en las autonomías urbanas, es que el resto de los ámbitos no es una cosa menor. Habitar en común, que puede parecer muy sencillo, es decir, dotarse no solo de agua o de los servicios, sino regular el conflicto, regular la producción de lo común. Yo tengo un ejemplo muy bueno que siempre es muy sintético, muy caricaturesco si se quiere, pero las comunidades de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, por ejemplo, discutían sobre el abastecimiento eléctrico y fíjense cómo la manera de resolverlo es como, al principio es de manera individualizada y familiar. Es decir, cada quien piensa en que va a haber una red eléctrica y cada quien se conecta por su cuenta a esa red. Pero si se piensa en común y se problematiza, como lo hicieron en asambleas, y dicen lo que va a suceder es un gran proceso caótico, que eso a veces la solución individual, a veces las soluciones del mercado son así, son ciegas, son caóticas, son sin deliberación.
En cambio, la producción de lo común significa encontrar que cooperando entre todos pueden encontrar un beneficio común y pueden producirlo para abastecerse, no solo de electricidad, sino de agua, drenaje, los conflictos vecinales, etcétera. Todo se puede resolver en colectivo. Y es así como llegan a la conclusión de que necesitan una red centralizada, organizada centralmente, para que luego abastezca a cada familia. Entonces, que la producción de lo común es precisamente, y el habitar en común es parte de alguna manera de la producción de autonomía, y no solo la producción agrícola o alimentaria o material, ¿no? Para el mercado. Y me parece muy importante entonces leer estas experiencias y sobre todo la experiencia además de poder y decisión de las comunas, por ejemplo, en Venezuela, para entender estos elementos. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más que quiera responder? Bueno, yo sí me atrevo a opinar sobre la última pregunta. Y quiero partir de una sugerencia que no viene de este libro, sino de otro libro que recién he leído, y es el libro de Donna Haraway, Saving the Trouble, Making of Babies. Yo lo leí en italiano, tiene un título espantoso, porque lo publicaron este año. Entonces, ahí yo creo, bueno, desde luego, ella nunca nos habla de autonomía, pero sí nos llega a hablar de la necesidad de reconocer el que nos necesitamos, ¿no? Que nos necesitamos para que la vida pueda continuar en un contexto, pues, muy trastocado, muy en crisis, como el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, desde algún tiempo, pues, estamos pensando en las autonomías como una posibilidad de cambiar el paradigma civilizatorio en el cual estamos viviendo, que está, pues, abiertamente en crisis, ¿no? Entonces, las autonomías, desde una forma de construir otras maneras, como acaba de decir Enrique, de vivir en el conjunto, en el cual, pues, la relación que predomina, pues, sea el respeto y el reconocimiento de la dignidad de todas las formas de vida. La dignidad, este concepto que año con año han venido construyendo, pues, los zapatistas, y un concepto tan necesario, ¿no? Entonces, el reconocer que necesitamos al otro, no solamente el otro o la otra, humano o humana, para poder vivir, sino que también necesitamos al otro o la otra no humano para que la vida pueda continuar. Entonces, yo creo que más bien esto es un reto de los actuales procesos, ir un poquito más allá y empezar a tener un pensamiento, pues, más amplio, ¿no? Para resolver o para estar a contacto con este problema, como dice Donna Haraway, tratar de resolverlo a la medida de lo posible o estar ahí adentro de la contradicción, pues. Y entonces, pues yo pienso que el carácter tan disruptivo del pensamiento de las autonomías, que es partir de lo que somos, reapropiarnos del poder que tenemos como individuos que nos juntamos en colectivo, puede tener una oportunidad de abrir un poquito más este rayo de este nosotros, de este común, de este colectivo en el cual nos juntamos y nos necesitamos para vivir bien, incluyendo justo a esta dimensión que está incluida en lo que comentaba antes, pues del territorio, pero que incluye, pues, justo, no solamente el territorio, pues, como los cerros o como la tierra, sino que todas las formas de vida con las cuales convivimos. Esa idea del entender que convivimos y nos necesitamos
Yo creo que es más bien pues el reto de los procesos de autonomía para seguir avanzando en ser ejemplos, en ser testimonios de que sí es posible un cambio civilizatorio y tiene que ir por ahí. Nada más. Muchísimas gracias, Giovanna, y nos sirve muchísimo esta noción de interdependencia en todos los sentidos. Alicia, por favor. Sí, muchas gracias por la palabra, Laura. Yo quisiera aportar algo ahí sobre la pregunta que se hacía sobre las contradicciones, que me parece importante, ¿no? En el sentido de decir, yo no lo plantearía en términos de contradicciones, es decir, porque sería plantear una especie como de conflicto, ya sea político o teórico, entre las diferentes autonomías. Y más bien pensaría la necesidad de reconocer que los procesos autonómicos, que pueden ser de diferente índole, que pueden ser estar ubicados en diferentes territorios, en diferentes contextos, con diferentes historias, parten de ahí, de una diversidad múltiple, compleja, ¿no? Y que responden a ella. Quisiera dar como algunos ejemplos, ¿no? Yo siento, y eso algo me pasó a mí cuando estuve en Perú conociendo la experiencia de las rondas campesinas. Me pasó que yo escuchaba a los compañeros y a las compañeras de las rondas hablar de autonomía, pero lo que yo tenía en mente cuando pensaba autonomía era la experiencia, propiamente la experiencia zapatista, ¿no? Y lo que significa pensar la autonomía en nuestro país a partir de la experiencia zapatista. Permítanme un momento. La experiencia zapatista lo que nos permite, pues, no es comprender una comprensión de la autonomía sin ninguna relación con el Estado. Y entonces era muy curioso porque en Perú, por ejemplo, ¿no? Con las rondas campesinas, se nombran a sí mismas y a sí mismos como autónomos, autónomas, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, forman parte, tienen candidatos y candidatas para el Congreso, ¿no? Para formar parte de partidos políticos, dan una pelea por algunos puestos locales, ¿no? Que les permiten a ellos tener como una mayor participación, recursos, gestión y demás. Es otra manera de comprender la autonomía ahí, que para ellos es, nosotros nos estamos autorregulando, ¿no? Ni los partidos, ni el Estado, ni nada. Es una lucha estratégica la que estamos haciendo aquí, porque yo les preguntaba, oigan, pero es que la experiencia en México cuando decimos autonomía es muy distinta, pues, ¿no? Y entonces tuvimos una conversación muy interesante en ese sentido. Y pienso incluso en la propia experiencia de Cherán, pues, ¿no? Ya lo comentaba Giovanna también. O sea, es decir, es otra forma de autorregularse, ¿no? De autonormarse, ¿no? De defender, de autogobernar su territorio, pero que establece una relación con el Estado. Y entonces, más que pensar en términos de contradicciones que podríamos plantearlas como límites entre ellas o conflictos entre ellas, es pensar precisamente la complejidad. Es decir, la autonomía no es una propuesta dogmática, cerrada, limitada, no es una propuesta propiamente teórica, o sea, es un ejercicio político y eso implica, pues, de alguna manera jugarse, ¿no? La política en el contexto, en el territorio, con los actores, con los límites, con la historia, con la fuerza, la correlación de fuerzas, todo lo que implica, pues, ¿no? Pero es una apuesta que está ahí, por ejemplo, en estos casos que estoy dando, en estas experiencias de las que estoy hablando, que plantean, pues, ¿no? Escenarios, propuestas, ejercicios, ¿no? Distintos y complejos entre ellos. Entonces, quería plantearlo en ese sentido. Gracias por la palabra y por la pregunta. Buenísimo, Ali, muchas gracias. Odín, por favor, tienes la palabra. Sí, gracias. Nuevamente, las preguntas muy interesantes en su conjunto y desde luego también los aportes que han hecho los compañeros y las compañeras. Yo quiero hablar de manera muy puntual sobre 4 puntos que me parece que se deben de considerar para responder esas preguntas y también como detonantes del debate. El primero es entender que las autonomías, o para ser más precisos y estar más ad hoc con la línea del libro, las experiencias de las autonomías
no son el fin de la historia, ni tampoco resuelven las contradicciones. Eso es muy importante porque también luego se piensa que, por ejemplo, como en el caso de los zapatistas, ya los zapatistas están construyendo su autonomía y entonces ya no tienen problemas. Al contrario, también enfrentan problemas. Una de las diferencias es que los problemas y las decisiones sobre los problemas los asumen no solo ellos, sino también toman esas decisiones y no se imponen o no son tampoco de manera vertical impuestas, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo es que tenemos que considerar también que las distintas formas de dominación y relaciones de poder históricamente dadas, específicamente en América Latina o lo que hoy conocemos como América Latina, no solamente se definieron, aunque sí en gran parte, a partir de la relación entre colonizados y colonizadores, sino también los colonizadores trajeron también sus formas de dominación, no solo las que impusieron a los colonizados, sino también dentro de sus propias sociedades también ya tenían obviamente sus luchas de clases, sus conflictos también en términos culturales, también el sexismo, entre otra serie de elementos, el racismo, entre otra serie de cuestiones muy, muy complejas. Eso hay que entenderlo y que también eso se ha ido reproduciendo en mayor o menor medida en las sociedades modernas y que también eso ha sido un gran reto para las experiencias de autonomía en términos generales en América Latina. El tercer punto también es la construcción del Estado. Y el Estado hay que partirlo como una construcción social y política. Hay que definirlo como eso, ¿sí? Y eso también, para entender las autonomías, también eso nos ayuda a entender por qué también en las autonomías se disputa también ese poder, solamente que está disputando desde los márgenes, desde también los subalternos, los colonizados, también desde otra serie también de construcción territorial y espacial, que eso es algo muy interesante. También las autonomías han respondido en donde el Estado no ha llegado, inclusive con el neoliberalismo, uno de los fenómenos que hasta el momento y que se hizo todavía mucho más visible en el contexto de la pandemia fue que lo público y que la función social del Estado se minimizó, como dice esta tradición gramsciana que lee al príncipe Maquiavelo, este príncipe se fragmentó, este príncipe también prácticamente fue despojado también de esta parte social. Y esto ha hecho todavía las condiciones de construcción de las experiencias de autonomía frente y en la relación con el Estado mucho más complejo. Y por último, yo quiero mencionar un punto que me parece muy interesante, que son sobre los vivires bien, y lo digo en plural porque en Ecuador, en Bolivia, en México, se ha hablado mucho sobre el vivir bien, el bien vivir, entre otra serie de cuestiones y de experiencias, y cómo también este tipo de discursos que por lo menos en un principio han tenido una intención de reivindicar lo comunitario, de reivindicar, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, lo indígena, como también han sido reapropiados y han sido también impulsados por estrategias multiculturales y neoliberales, y también como han sido reapropiados también por la dominación y usados. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, una de las críticas, entre tantas que se les hizo a gobiernos progresistas como el de Evo Morales en su momento y también al vicepresidente Álvaro García Linera, fue justo que ellos se apropiaran de este discurso y que además lo usaban para desmovilizar, para neutralizar la acción y el proceso de construcción de este sujeto político indio, por ejemplo. Es decir, se usaba para neutralizar esta capacidad de autonomía, de construcción, inclusive también de materializar este proyecto político. Entonces, yo por el momento dejo hasta aquí. Nuevamente, gracias y sobre todo son comentarios para detonar reflexión y debate. Gracias. Muchas gracias a ti, Odín. Llegó otro par de preguntas aquí al chat. Yo sé que ya estamos un poquito sobre tiempo,
pero no queríamos dejarlas pasar, sobre todo, bueno, y a mí muy personalmente me parece que una da muy al clavo a ciertas nuevas complejidades que emergieron, ¿no? En estos últimos años respecto de la realidad política y social, por lo menos en México, pero estoy segura que en muchos países de Latinoamérica, que tiene que ver con la cuestión de la seguridad en todos los sentidos. Le doy lectura a la pregunta. Dice, ¿hay experiencias de negociación entre colectivos de autonomía y poder popular y grupos semillas maras, narcos? ¿Cuáles son los resultados de estas relaciones de negociación más allá del enfrentamiento y la defensa? Bueno, y la segunda es, como investigadoras, ¿cómo viven los procesos de construcción de autonomía de las comunidades? ¿Cómo les interpelan esos? Son dos preguntas que creo que dan mucho para hablar. Entonces, adelante, quien quiera tomar la palabra, el micrófono está abierto. Sí, a mí me gustaría contestar, bueno, reflexionar sobre la interpelación que nos provocan las experiencias de los sujetos involucradas en las luchas. Y hacer el vínculo con la pregunta que no contestamos bien, creo que en la primera vuelta, sobre si se lucha por la autonomía desde la autogestión, creo que es una pregunta que se nos hizo desde Oaxaca, Benjamín. En efecto, tenemos dificultad en pensar en luchas por la autonomía sin experiencias de autogestión. Pero la autogestión, ¿para qué? Para el sustento económico. Creo que lo respondió muy bien César Enrique hace rato, pero también está el aprender a ser autónomos, el aprender a ser autónomas, ¿no? Cuando a mí es lo que me interpela cuando platico, acompaño, camino, reflexiono, escucho, leo a experiencias, pues me provoca admiración. Admiración por este compromiso muy, muy fuerte que tienen las bases de las cooperativas, de los colectivos, ¿no? Y siento que también ahí donde hay aprendizajes que pienso admirables y que nos interpelan, son a raíz de las articulaciones, las vinculaciones, los vínculos, los lazos que se tejen entre experiencias autonómicas, ¿no? Pero por eso me pareció fundamental que después de buscar articular a nivel nacional, a nivel Abya Yala, pues organizaciones como las del movimiento zapatista están buscando estos diálogos de interaprendizaje desde las luchas desde abajo, luchas autogestivas que contribuyen a formar sujetos de las autonomías, ¿no? Sujetos autonómicos y no he dejado de pensar durante esta presentación en los aportes de Gilberto López Rivas, ¿no? Que escribió en el primer volumen de hace 10 años, Pensar las autonomías, cuando se refiere a la integralidad de las luchas por la autonomía, ¿no? Las autonomías son grandes escuelas, ¿no? Para que duren en el tiempo, ¿no? En la historia, en los calendarios, ¿no? Y pues esta integralidad, su construcción depende mucho de las lecciones que podemos sacar del pasado, las lecciones que sistematizan los propios actores, los propios sujetos, las sujetas, ¿no? Entonces, aquí, me encontré un texto del 95 de Jaime Martínez Luna, que aquí escribe este texto maravilloso que se llama Fortalecer la Palabra. Un articulito del 95 de Jaime en hojarasca, titulado a forma de pregunta, ¿es la comunidad nuestra identidad? Y escribió que la autodeterminación comunitaria necesita paraguas regionales que impidan el aislamiento, ¿no? Tal vez justamente la fuerza de las autonomías, o como las queramos llamar, o como los propios sujetos llamen a sus procesos, pues
un éxito posible puede ser en romper estos aislamientos, porque el Estado, el capital, es lo que le conviene, ¿no? Aislar estas experiencias para que no aprendan las unas de las otras, ¿no? Entonces, este libro sirve, creo, a exponer una visión panorámica de las experiencias, pero lo que toca tal vez en un tercer volumen o de aquí en adelante es pues buscar puntos en comunes, lecciones aprendidas que puedan servir para prolongar las autonomías, fortalecerlas, un poco pues hacerlas crecer como el número de Caracol y de municipios autónomos que acaban de crecer el año pasado de manera fuerte, ¿no? Sin visto antes. Bueno, pues yo creo que hay mucho que decir sobre las autonomías y pues ojalá haya otras presentaciones de este libro en las regiones, en las librerías independientes, en los colectivos y ojalá otros autores de los 16 distintos textos puedan también comenzar, tratar, ¿no? de pues ir sembrando pues, pues dudas acerca de cómo son estas autonomías en su diversidad, ¿no? En su pluralidad, ¿no? Y todo intento de homogeneizar estas luchas autonómicas creo que pues va a fracasar, ¿no? Porque las autonomías son muy fuertes, son tenaces y justamente escuché una vez un periodista que decía que las autonomías son un desmadre. Y pues luego dije, ay, qué insulto, ¿no? Pero luego pensé, me convencí, ¿no? Esta frase, esta palabra mexicana, ¿no? Del desmadre en el sentido de que, vaya, se construyen en distintos sentidos, no las podemos catalogar ni identificar bajo un rubro definitivo. Vaya, no podemos tener palabras de conclusión sobre las autonomías, porque las autonomías son en perpetuo movimiento y recreación. Entonces, pienso que es imposible concluir pues una reflexión sobre las autonomías mientras siguen transformándose. Y pues yo creo que eso sí es admirable y nos interpela. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todas, todos. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Si alguien más quiere participar, Giovanna, veo que pones la cámara, la palabra. Sí, una reflexión sobre la segunda pregunta, sobre si conocemos negociaciones más que enfrentamientos entre los procesos autonómicos o grupos autonómicos y grupos del crimen organizado. Y bueno, yo hice una investigación que duró varios años en varios contextos sobre las autonomías como procesos de construcción de paz y de construcción de alternativas a las violencias. Por lo tanto, bueno, yo no me ha tocado conocer personalmente pues dichas negociaciones y sin embargo, pues ha de haber, como en todo proceso político y como todo lo que sucede pues en los territorios en disputa, pues hay enfrentamientos y hay negociaciones. Pero no es eso lo que yo les quiero comentar, sino otra cosa. Y nuevamente, pues me refiero al caso de Cherán, donde pudimos constatar esto de una manera muy evidente. Entonces, Cherán fue afectada pues, por un problema de despojo del bosque y de crecimiento de la criminalidad, pues que llegó pues a extremos de asesinatos, desapariciones de comuneros, secuestros, etc. Entonces viene pues el levantamiento en Cherán, pero lo que luego resulta es que estos talamontes criminales, secuestradores, que comúnmente son apodados los malos, en gran parte pues son parte de la comunidad, hijos, nietos de los comuneros, ya sea de la cabecera de San Francisco Cherán o del Cerecito, un anexo que se parte del mismo territorio de bienes comunales. Entonces, claro, ahí
lo que se puso en marcha o lo que puso en marcha el proceso organizativo en Cherán es un complejo proceso de transformación positiva del conflicto y de construcción de paz, ¿no? De restauración del tejido social, en el cual pues hubo que reconocer que los malos, los que se equivocaron, los que actuaron en contra de la comunidad, pues finalmente son parte de la comunidad y como pues en un contexto reducido, pues las redes de parentesco son una red que está abajo de toda la gente que habita ahí. Pues todos eran familias, entonces no los podías expulsar ni actuar de forma violenta pues contra ellos. Entonces hubo que reconocer el error, el que somos parte y tratar de buscar la manera de transformar el conflicto, o sea, un reconocimiento del error y un reconocimiento del agravio y una capacidad de construir el perdón también, que involucró toda la comunidad, hasta llegar a un reconocimiento finalmente del porqué, o sea, de las causas del conflicto. Y que pues eran que no había alternativa, pues de vida honesta, porque pues en la comunidad no hay trabajo y entonces pues como viven en la miseria, pues estuvieron obligados a actuar así. Y entonces entre todos tenemos que darnos a la tarea de crear alternativas para los jóvenes para que esto no vuelva a suceder. Esta idea de la transformación del conflicto y del entender que pues el error o el crimen es también una responsabilidad de toda la comunidad, porque nos supimos pues alertar, arropar, aconsejar y evitar que estos se fueran por mal camino. Lo encontramos también en la montaña de Guerrero con la policía comunitaria, la coordinadora regional de autoridades comunitarias. Entonces, más que una negociación con los grupos criminales, pues yo creo que lo que estamos observando y del cual tenemos a la fuerza que aprender, porque es un ejemplo valiosísimo, es esta manera de entender la construcción de la justicia como ámbito colectivo y la necesidad de operar conjuntamente hacia la transformación positiva del conflicto, porque de otra manera no vamos a poder seguir viviendo juntos. Y seguir viviendo juntos es lo que es preciso, ya que compartimos la comunidad, el origen, el territorio, una visión del futuro. Pues. Entonces, con esto también quiero incluir una respuesta. ¿Qué nos interpela? Pues a mí me interpeló eso, el poder aprender de cómo superar los problemas, de restaurar el tejido social a partir de la comprensión de que sí hubo una bronca, sí hubo un error, sí hubo un conflicto y sin embargo necesitamos superarlo. Necesitamos ir más allá. Porque si nos quedamos pues en querer venganza, no podemos nunca sanar como colectivo y jamás vamos a ser comunidad. Es decir, la autonomía pues no va a poder existir, ¿no? Pero justo una fuerza, pues del entender esto y del actuar en ese camino, pues es algo que permite fortalecer los procesos de autonomía porque reconstruye constantemente el nosotros colectivo. A partir de la aceptación también de aquellos, pues que como los malos de Cherán, pues se salieron de ahí y sin embargo son los hijos de la comunidad. Entonces, pensar en un pensamiento como que está a contacto con el problema y que aquí y ahora busca soluciones sin pensar pues en una situación ideal, creo que es algo que es muy valioso de estos procesos y pues podemos aprender muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. Yo quizás es medio trampa que me sume ahora con un comentario, pero tendría que decir que estoy muy de acuerdo. Para mí, comprender las autonomías y los procesos autonómicos también nos permite una comprensión mucho más compleja en muchas ocasiones de este ente que llamamos el crimen organizado, ¿no? Y cómo los procesos autonómicos se fortalecen a defenderse de esto y de llegar a la raíz y de comprender
esto que se llama el crimen organizado y que cae sobre sus comunidades de una forma que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, dos autoras, solo por mencionar acá, que son autoras muy queridas de nuestra editorial, Cristina Vega y Don Marie Paley, en dos textos diferentes, nos hablan, ¿no?, de cómo la guerra contra las drogas, el despojo contra los pueblos, no están separadas en ningún sentido, ¿no? Y son partes del mismo proceso. Entonces, bueno, también ojalá podamos seguir, Giovanna, publicando y reflexionando en el camino. Suena interesantísima la investigación que tú has hecho y nos haría más adelante como poder seguir tejiendo en ese sentido. Son casi las 9 de la noche, entonces voy a ver que alguien más quiera participar de este evento. Ahí tenemos nuestra alarma que necesita también ya salir a caminar un poquito. Entonces, bueno, pues agradecerles a todas, agradecerles a todos. Fueron 2 horas súper ricas. Un par de anuncios. Nos llegaron un montón de solicitudes de amistad. Nos da muchísimo gusto, pero Facebook es muy restrictivo en ese sentido. Por favor, denle like a la página. No podemos seguir aceptando desde Bajo Tierra Ediciones solicitudes de amistad. Les recordamos, el libro va a estar todavía todo el día de hoy y me parece que hasta mañana. Y hasta mañana en 350 pesos por precio de preventa. Después de mañana va a estar en 380 pesos en versión en físico, en versión impresa. Lo pueden encontrar directamente con nosotros o en diversos puntos y librerías. Si quieren, escríbanos y les decimos dónde encontrarlas. Nos vamos con mucha alegría, definitivamente, muy agradecidas de poder concretar este proyecto que era, pues como dije, un sueño, una deuda, un anhelo que teníamos, y nos vamos con muchísimo conocimiento adquirido gracias a ustedes. Ojalá podamos seguir tejiendo, ojalá podamos seguirnos encontrando, y muchísimas gracias por todo. Gracias también a quienes nos escucharon en el Facebook. Muchas gracias, Laura. Gracias a todas, a todos. Que estén muy bien y pues una despedida. Seguimos aquí resistiendo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación y el espacio. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Felicidades a todos. Enhorabuena. Gracias por sus aportes. Hasta luego. Gracias. César, ¿me permites unos minutos? ¿Ya estamos fuera del aire? No sé, yo veo todavía transmisión. ¿Laura?